Buenos días, mi nombre es Javier Pérez Cabrera, soy del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26. Mi materia es Física 2, mi profesor es el ingeniero Irwin Daniel Jiménez Hernández, soy del quinto año y mi especialidad es Mecánica Industrial. Hoy les estaré viendo lo que es calor y temperatura. Bueno, para iniciar, ¿qué es el calor? El... En física, el calor es la forma de energía que se transfiere espontáneamente entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo, que se encuentran a distintas temperaturas. Sin embargo, en termodinámica, generalmente el término calor significa simplemente la transferencia de energía. Eh, el calor se puede medir de dos diferentes formas. Una de ellas son los joules o las calorías. El término joules o julio se emplea en el término de la física para hacer referencia a una unidad de trabajo que forma parte del sistema internacional. Un joule es equivalente el trabajo de produce una forma constante de un newton, cuyo punto de aplicación recurre un metro en la misma dirección de la fuerza, mientras las calorías, la unidad física caloría, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua, 1 grado Celsius. La caloría dietética es una kilocaloría, que es equivalente a 1000 calorías. La caloría dietética sería entonces la medida de elevar la temperatura de un kilogramo de agua a 1 grado. Lo siguiente que veremos es qué es la temperatura. Eh, en física, la temperatura se refiere a una magnitud utilizada para medir la energía de un sistema termodinámico que se genera con los movimientos de las partículas que son parte del sistema. A mayor movimiento, aumenta la temperatura, mientras que a menor movimiento, la temperatura tiende a disminuir. Esto se puede medir en tres formas: el Celsius, Kelvin y Fahrenheit. El Celsius se llama grados Celsius a una unidad de medición de la temperatura erróneamente conocida como grados centígrados y representado mediante el símbolo de C. Los Kelvin. El grado Kelvin es la unidad de una escala de temperatura cuyo grado es idéntico a la escala termodinámica de los Celsius, solo que la escala de Kelvin empieza en el cero absoluto. Los grados Fahrenheit, el grado Fahrenheit es representado como F, es una escala de temperatura propuesta por el físico e ingeniero polaco Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua de 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver la diferencia entre el calor y la temperatura, que es muy importante para este tema. Para empezar, el significado: existe una línea fina entre el calor y la temperatura, mientras el calor es la energía total del movimiento de las partículas que se encuentra en una sustancia. La temperatura es una magnitud de calor que se refiere a una medida. Otra diferencia es el símbolo. Los símbolos empleados en física varían entre ambos fenómenos. El calor se representa con el símbolo Q y, como se ha dicho, energía tanto cinética como potencial que poseen las moléculas en una pieza de materia. En cuanto a la temperatura, se representa con el símbolo T y no es energía, sino una medida de esta. También una de esas es las propiedades de las partículas. Respecto a las propiedades de las partículas, el calor depende de la velocidad, el número, el tamaño y el tiempo de esto. En cambio, la temperatura no depende de esto, sus cualidades. Otro ejemplo de su aspecto: el calor es un sinónimo físico que aumenta la temperatura, dilata, funde, volatiza o descompone un cuerpo. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos.
El siguiente que estaremos viendo es el concepto de temperatura, que es la temperatura en sí. Como comentaba, la temperatura es una magnitud referente a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una mayor temperatura. Físicamente es una magnitud escalar dada por una función creciente del grado de agitación de las partículas a los materiales. A mayor agitación, mayor temperatura. Su forma de medición, este, para realizar su medición de temperatura mediante un método más cómodo, se aplica un termómetro infrarrojo. Un termómetro para superficie capta la temperatura en una superficie de un objeto al medir la radiación térmica y no la temperatura. O también hay otros que son termómetros, puede ser digitales o de mercurio. Un ejemplo es es un termómetro de mercurio que se basa en grados Celsius. Otro, eje- Otro ejemplo podría ser los termómetros digitales. Lo siguiente que veremos son los mecanismos de transferencia de calor. Como decía, los mecanismos de transferencia de calor en sí es el nivel atómico. Los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética en promedio que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus vecinos transfiriéndoles algo de su energía. Los vecinos empujan a otros vecinos continuamente hacia a través de la materia. Los átomos en sí no se mueven de una región del material a otra, pero sí su energía. Solo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente temperatura y dirección de flujo. Siempre es de la temperatura más alta a la más baja. Lo siguiente que es la dilatación de los cuerpos. Va a ver, para iniciar, vamos a ver qué es la dilatación en general, luego la dilatación lineal, la superficial y al último la volumétrica. Para iniciar, en el ámbito de la física, la dilatación es el aumento de la longitud, la superficie o el volumen de un cuerpo a causa de la separación de sus moléculas por la disminución de la densidad. La dilatación térmica es, este sentido, se produce ante el aumento de la temperatura de un cuerpo, como cuando se expanden las vías de un ferrocarril. Ese es un ejemplo. También la palabra dilatación es el origen etimológico de la palabra dilatación. Se encuentra en el latín, más concentradamente en el litaio, que produce traducirse como extenderse en varias direcciones. Esta palabra se compone de las siguientes partes. El predigio dis, que es equivalente a separación múltiple, lat, que significa llevar, y el sufijo ción, que se produce para indicar acción y efecto. Lo siguiente que veremos es la dilatación lineal. La dilatación lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura, predominantemente en una sola dimensión. Ello se debe a características propias del material o a su forma geométrica. En su material sólido, los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la agitación térmica, siempre están oscilando en torno al mismo. O, o se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplo de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres, barras. Esta es la fórmula para la dilatación lineal.
El siguiente que veremos es la dilatación superficial. La dilatación superficial es la expansión que ocurre cuando un objeto experimenta variaciones de su superficie a causa de una variación de temperatura. Por ejemplo, una lámina, cuando hay una variación de temperatura, es la superficie de la misma la que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. Eh, También se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Ejemplo de dos cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas y planchas. Esa es la fórmula de la dilatación superficial. La siguiente que veremos es la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es aquella en que predomina la variación entre tres dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo. Implica el aumento de las dimensiones de un cuerpo, largo, ancho y alto, lo que significa un incremento de volumen. Esto se diferencia de la dilatación lineal porque además implica un incremento de volumen. También, como dice en la diapositiva, se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados del parchís o las estatuas de los jardines, porque contiene tres dimensiones, que es largo, ancho y alto. Recuerdo, el siguiente que veremos es el calor y las transformaciones del estado físico de la materia, calor latente de fricción y evaporación. Como podemos ver, el calor y las transformaciones del estado físico de la materia, el calor suministrado a la materia elevada a la temperatura de esta, que se alcanza a punto de cambiar de fase. En ese momento, la temperatura de la muestra deja de aumentar y la energía calorífica se utiliza para el cambio de estado. A continuación se describirán los cambios de la fase. Otro ejemplo, como lo siguiente que veremos, va a ser un experimento que realicé. Podremos ver, en unos segundos se los describiré. Esto podemos ver algunas cosas de la materia.